Saludos jóvenes, hoy les presento el tema de vectores. Veamos el ejemplo de la actividad 1 y dice, grafica los vectores E, 0, 3, F, 9, 2, G, 3, menos 6, H, menos 5, menos 2, e I, 4, 5 y calcula el módulo de cada uno de ellos. Se le deja el esquema para que grafiquen. Generalmente utilizamos hojas cuadriculadas. En este caso se le dejó en la página el esquema para que grafiquen vectores. Lo primero que vamos a hacer es trazar un eje de coordenada o un plano cartesiano. Primero trazamos en las X y luego en las Y. Aquí se le dejó un poco lejos dependiendo de los puntos que usted tenía en los vectores. El primer vector que vamos a graficar es el vector E, que está en el punto 0, 3. Como ese vector es trivial, tenemos el punto 0, es el origen, y nos movemos 3 veces hacia el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que aquí el vector E tiene en X0, o sea, no se mueve, y en Y tiene 3. Y quedaría de esta manera. Este sería mi primer vector, el vector E. En el caso del vector F, tenemos el punto 9, 2. Nos vamos a mover 9 veces a la derecha. Recuerden que a la derecha de X están los números positivos, sería 9 veces. De esta manera, 9 veces nos movemos. Quedamos aquí. Luego me dice que nos movemos 2 veces en Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a movernos hacia arriba desde el punto donde quedamos. 2 veces, 1, 2. Para eso se le deja el esquema en cuadritos. Y luego trazamos el vector desde el origen hasta el punto donde llegó, punto de llegada del vector F. De esta manera quedaría graficado el vector F. Ahora, para G hacemos el mismo proceso. Tenemos que es el punto en X, el eje en X tenemos 3, sería 1, 2 y 3. Y nos movemos menos 6 veces en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que el vector quedaría ahí. Siempre vamos a arrancar el origen, desde el origen. Ahora el vector H, tenemos el vector H. Aquí, menos 5, menos 2, menos 5 en X. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y nos movemos menos 2 veces en Y. 1, 2. Recuerden que Y es negativa abajo y es positiva arriba. Y el último vector que es Y es 4,5. Quiere decir que está en el primer cuadrante. Sería 4 en X. Aquí 1, 2, 3, 4. Y 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y quedaría ahí. Ese sería mi vector Y. Ahora, para el cálculo de los módulos de esos vectores, el primero es trivial. Quiere decir que si contamos los cuadritos desde el origen, ya sabemos que el valor del módulo de E es 3. Pero para probar también podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Sí, que utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que el lado, la hipotenusa es igual al lado a los catetos, a la suma de cuadrado de los catetos. O sea que sería en este caso X es 0 y Y es 3. 0 al cuadrado es 0 más 9 al cuadrado y obtenemos la raíz de 9 que es 3 unidades. Pero aquí lo podemos ver directamente. 1, 2 y 3. O sea que ese vector es trivial, no era necesario hacer este proceso, pero para que lo vean es así. Para el segundo vector, el vector F, tenemos que en X nos movimos 9 veces. Quiere decir que va 9 al cuadrado más 2 veces que nos movimos hacia arriba o en Y. 2 al cuadrado que quedaría 9 al cuadrado es 81 más 2 al cuadrado que es 4. Eso nos daría 85. Recuerden que se tiene que obtener la raíz de ese vector. Y eso nos daría 9,2. Es como si estuviéramos calculando la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos aquí, un triángulo rectángulo. Ustedes lo pueden ver desde el origen hasta a la llegada al punto de ese vector. Igual va a suceder para los demás vectores. Primero colocamos el cuadrado de X y después de Y. Recuerden que cuando está elevado al cuadrado el signo negativo queda positivo. ¿Por qué? Porque menos 6 por menos 6 es positivo y queda más 36. Así que
Aquí en este caso sería 3 al cuadrado más, y dentro del paréntesis va menos 6 al cuadrado, quedaría 9 más 36 igual a raíz de 45, que es 6,7 unidades. En este caso estamos hablando de unidades para generalizar las medidas. El otro vector h, tenemos menos 5 y menos 2. Lo mismo, vamos a colocar dentro del paréntesis el menos 5 elevado al cuadrado más paréntesis menos 2 elevado al cuadrado. Luego obtenemos 25 más 4. Eso nos da 29 y la raíz de 29 es 5,4. Siempre tenemos que obtener la raíz de eso porque estamos calculando la hipotenusa de esos lados. O sea que h aquí tenemos, en x tenemos 5 y en y tenemos menos 2. Menos 5 en x, menos 2 en y. O sea que quedaría el triángulo rectángulo que queremos demostrar en este caso. Y se calcula la hipotenusa. Y el último vector, que es y, que está en el eje cuadrante positivo, tenemos 4 y 5, así que 4 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 16 más 25 igual a 41, y obtenemos la raíz de eso. Siempre vamos a obtener la raíz de esos triángulos rectángulos, que es lo que generaliza aquí. Tenemos aquí el triángulo rectángulo si trazamos el segmento en líneas punteadas para encontrar el punto. Y así obtenemos lo que es el primer ejemplo. Hay varios vectores para graficar, así que ustedes deben entender este problema.